Ah, sí, porque es local, así ya sería cuando luego tener un punto de discusión para el punto porque tiene su concepto. Así que en cierto modo están hecho un poco de cirugía, están estirados. Claro, que daba la llamada a la atención. Si hay a quien le gusta militar, no pasar desapercibido. Yo tengo un compañero que es fabricante. Un problema de que tenía poco pelo, pero no podía soportar el programa. Y si hizo trasplante, pues se trasplantó y le pensaron la cabeza para decir una momia, porque te hacen competir un poco andar dentro de te hacen un agujerito, lo quitan de aquí y te lo van poniendo ahí. Y teniendo el suelo, de la parte de el suelo, la momia está aquí, y le mantienen el suelo de la espalda. Pero la cara se va a la foto, nada más tirado un poquito de pie. Pues nada, acaba la operación. Sí, por aquí y luego con aquellos tiempos que me quedaba tenía una zona de un pelo, luego tuvo que caer y luego sí lo poder que viviría para esto ese es el mío. Creo que fue que Mariano y yo estamos más o menos parecidos. Buenas tardes. Pues hoy tenemos el gusto de tener una charla por parte de don Carlos Tapia Ayuso, estudiante Ayuba. Lo del segundo apellido, Carlos Tapia Ayuba, vale. Estudiante de la Universidad Complutense de Física, de Astrofísica. Esta charla forma parte de su trabajo fin de carrera, o sea que se completará luego cuando termine, digamos, el grado y tiene que añadirle a esta parte un contenido de medidas, ¿no? De mediciones, de todo lo que nos va a contar. Bueno, pues eso es lo que con todos nosotros, a ver, don Carlos. ¿Queréis que apague la luz? No, ahora sí se ve la cara de la gente. Así va a ser muy Apaga de atrás. ¿Las de atrás? Es igual. No se diferencian de atrás. Pues lo que voy a contar ahí, os voy a contar es sobre las estrellas variables RR y I, que a lo mejor no suenan de nada. Es un tipo de estrella variable, como muchos otros que veremos más adelante. Y un curioso efecto, el efecto Blackford. El efecto Blackford, luego lo veremos, es una modulación en el brillo.
de ser regular, va haciendo como pequeños saltos. Y aquí tenemos al objetivo de esta charla. Esa es la RR de la Lira. O sea, además es una estrella bastante brillante, tiene magnitud 8,9. O sea, no es una estrella ahí extremadamente minúscula ni nada. Es una estrella, de hecho, bastante común. Su objetivo de la charla es reconocer el efecto Blasco de las pulsaciones, lo veremos, y evaluar los incidentes del efecto Blasco en las estrellas. Es decir, ver cuánto de ese efecto influye en cada una de las estrellas tipo RR Lyrae. Y como veremos, no todas las RR Lyrae tienen el efecto. Pero curiosamente este efecto solamente se presenta en este tipo de estrellas, en las RR Lyrae. El índice de la charla, podemos ver aquí arriba, para tener una guía de por dónde va la charla. Es un pequeño repaso de las estrellas variables, ya que vamos a hablar de un tipo particular de estrella variable, que menos que hacer un repaso de las estrellas variables que hay. No perdemos. Nos meteremos directamente en las RR Lyrae, que es el efecto Blasco, en el centro de la charla. Observaciones que se han hecho, observaciones que han hecho. Como ya han dicho, yo ya las haré más adelante, que por ahora no podría hacerlas. Y como veréis, requiere mucho tiempo. He empezado ya a hacerlas, pero no lo suficiente. O sea, necesito un periodo de un par de años para hacerlo. ¿En dónde se encuentran y qué tipo de población hay? Un pequeño resumen de la situación actual, de cómo están, de qué se conoce de las RR Lyrae y en el futuro. Es decir, qué podemos hacer para mejorar las observaciones y mejorar el estudio de este tipo de estrellas. ¿Qué es una variable? Aquí tenéis el índice. ¿Qué es una variable? Aquí tenemos un diagrama HR de luminosidad. Por aquí en medio, ahí en medio está el Sol. No sé si lo veis. Sí. Si hacemos un poquito de zoom, aquí tenemos la RR. Realmente no es justo esto, es un poquito más horizontal. O sea, llega casi hasta Vega. Vega no es una RR Lyrae, pero sí que aquí tenemos el trabajo de las estrellas variables. Aquí tenemos estrellas variables. ¿Qué tipo de estrella? ¿Qué es una estrella variable? Aquí no he puesto el diagrama, que es una estrella cuya luminosidad varía a lo largo del tiempo. Vale, todas las estrellas, su luminosidad varía a lo largo del tiempo. Pero, ¿a qué me refiero con a lo largo del tiempo? A un tiempo no comparable al de la vida de la estrella. Es decir, el Sol sí se puede considerar una estrella variable. De hecho, como comentaban bien, es una estrella variable, pero muy poco variable. Hay una enana marrón, por ejemplo, se puede considerar una estrella variable, porque dentro de 10.000 millones de años prácticamente ni se va a ver. Pero aquí me refiero a una luminosidad a muy corto plazo, es decir, en años, no millones de años. Sí, cambios que se producen con una gran rapidez. Hay cambios en el brillo muy rápidos. ¿Tipo de variables que hay? Extrínsecas, es decir, estrellas que varían su brillo por factores externos, por ejemplo, tránsitos de exoplanetas, que ahora están muy de moda, interacciones con otra estrella, simplemente por su propia evolución, por encontrarse dentro del disco, o intrínsecas, en cambios físicos propios de la estrella, y que tenga pulsos, tenga flares, es decir, picos de brillo, o sea, como unas fulguraciones solares, por lo mismo en estrellas, pero tocado así. Empezamos a entrar en materia. Variables extrínsecas, que son, por ejemplo, las beta Lyrae.
son eclipsantes esféricas. ¿Qué tiene de particular que sea esférica? Que tiene su mínimo de brillo, es una onda perfectamente, muy suave, y no tienes ningún mínimo secundario. Es decir, es una onda, siempre es una onda. O sea, como las ondas del mar, no tienes ondulaciones más pequeñitas de mar. Luego tenemos las beta Persei, que son eclipsantes elípticas. La diferencia con las esféricas es que en la bajada de brillo tienes una bajada grande y una más pequeñita, una grande y una pequeña, pero son siempre perfectamente regulares. Y las W de la osa mayor son binarias de contacto, es decir, es una estrella ha llenado su núcleo de Roche, es decir, ya ha superado un umbral en el que empieza a transferir materia a la estrella compañera. Por eso, y aquí directamente no sabes ni cuándo estás en el mínimo primario ni en el secundario. Es un continuo, son las dos cosas, pero es un continuo que es imposible de discernir uno u otro. No tenemos las intrínsecas, por ejemplo, tenemos dos categorías principales, las pulsantes, las pulsantes, las cefeidas, que son unas estrellas básicas en astronomía, porque son perfectamente regulares. Tú ves un mínimo y sabes exactamente cuándo se va a producir el siguiente, con qué profundidad. O sea, son estrellas prototipo de variables. Luego tenemos las tipo Mira, que son estrellas de población 1, son supermasivas y de muy largo periodo, es decir, de años. Las cefeidas son de días. Luego las RR de la Lira, aquí no me voy a contar nada porque no me tiraré 40 minutos hablando de ellas. Luego las W Virginis, que son como las cefeidas, pero las cefeidas son de población 1, es decir, con mucho contenido metálico, igual que el Sol. Las W Virginis son de población 2, con menor contenido metálico. Luego se supone que, como dato, se supone que es de población 3, todavía no se han encontrado, que directamente no tienen metálico. Que son las primeras estrellas que se forman. Es decir, estas son las antiguas que las cefeidas. Pero el comportamiento de las W Virginis, lo bueno que tienen es que es exactamente igual que de una cefeida. Tanto también se puede saber cuándo se produce. Solamente se puede distinguir de una cefeida si tú miras el espectro de la estrella y ves su contenido metálico. Si no, no hay quien diferencie nada. Luego tengo las irregulares, que son estrellas muy jóvenes, supermasivas, que tan pronto pega una explosión, como se tira varios años sin hacer nada, ahí es imposible de saber. Y luego tenemos, teníamos las pulsantes, tenemos también las eruptivas. Eruptivas son las nova, son bastante famosas, que son estrellas que pueden variar de magnitud entre magnitud 7 y 16, con un rango enorme. Para que os hagáis una idea de magnitud 16, pues alguno no se hace una idea, es incluso más que pasar de brillo a luna al brillo del Sol. De ese orden. Es una bestialidad. Luego tengo la SR corona boreal. Y luego tenemos las supernovas. Las supernovas también son famosísimas. Son las que mayor cambio de brillo producen. Tengo las supernovas tipo 1 y tipo 2. Otra tipo 1 hay A y B. Ahí no voy a entrar porque es todo un mundo aparte que se puede estudiar todo. Tiene una diferencia más, un cambio de brillo de 20 magnitudes. Lo más brillante es el mayor cambio de brillo que hay debido a una estrella. Va a haber cambios más grandes, pero no debido a una estrella. Luego las Centauri, que son estrellas que están en plena formación, tienen un disco de polvo a su alrededor. El cambio de brillo se produce simplemente porque el polvo se interpone entre el brillo de la estrella y nosotros. Se me ha olvidado comentar la SR de corona boreal. Me he equivocado. Las SR de corona boreal son estrellas tremendamente ricas en polvo. O sea,
la mayor parte del fuego se produce en este tipo de estrellas, de por lo que vemos. Lo que forma es como una especie de carcasa alrededor. El cambio de brillo se produce justo cuando se libera de esa carcasa. O sea, cuando expulsa esa carcasa, cuando sube el brillo. Porque antes ese polvo no se está tomando. Luego tenemos la SuperCETI, que acabo de hacer una colaboración, su observación, que son también muy curiosas, casi tanto como las R de la Lira, porque tienen una subida muy rápida y una bajada muy suave. Pero en la bajada puede pegar picos, puede pegar pequeñas explosiones. Esas pequeñas explosiones todavía no se sabe por qué se han producido. De hecho, las observaciones que se han hecho hace 2 semanas, se veía una subida de 3 magnitudes y una bajada muy lenta. Y en la bajada había 3 subidas de brillo, de una magnitud cada una. Aún no se sabe por qué se ha producido eso. Se está, de hecho, a partir de esas observaciones se está estudiando a ver por qué se ha producido esto. Entramos ya en la serie de la Liga. ¿Por qué dedico una charla a un tipo de estrella? Pues porque es muy importante en la astrofísica. Porque aunque, como veremos, hay muchas cosas que no se saben de ella, sí que se sabe cuánto va a brillar y cuánto va a bajar su brillo. O sea, sí se sabe el máximo y el mínimo. No se sabe cómo se produce, pero sí se sabe cuánto va a ser. O sea, eso es algo curioso, de vez en cuando pasa en la física sobre todo, que sí que sabes el principio y el final, pero no sabes lo que pasa por el medio. Son estrellas de población. El tiempo entre 2 picos máximos es impredictible. No, es predictible. Lo que pasa es que no sabes por qué se está produciendo. O sea, el fenómeno físico que hay detrás no lo conoces. O sea, pero realmente sí que sabes el tiempo que va a pasar. De hecho, tú puedes coger efemérides de esta estrella. No quiero el periódico. Es periódica. Es periódica, pero lo que vamos a ver es a ver de dónde viene ese periodo. Porque el periodo es una cosa de periódica, depende de cuál mires. Ahora lo veremos. Son estrellas de población 2, de baja metalicidad. Eso es un dato importante para más adelante, la charla. Y tiene pulsos de luz. Es decir, tiene una subida y una bajada que hace un pequeño pulso intermedio. Luego veremos gráficas, que se ven muy bien. El efecto Blazkowicz, ¿qué es? El título. Es una modulación periódica. Es decir, tú tienes tu periodo, debería ser regular, el brillo de una estrella, una variable, más o menos regular. Pero estas son regulares, pero dentro tienen una pequeña irregularidad dentro de su brillo. Que tú tienes una onda perfectamente regular, pero luego dentro tiene pequeñas ondas. Con lo que he comentado antes de las VCD. Tiene unas pequeñas onditas. Y hay varias subclases, dependiendo de esas onditas, si están o no, y de cómo están. Están las RR, las AB, las C y las D. Lo de AB es que antes se creía que eran 2 tipos, pero se veía que era la misma segunda. Aquí vemos la AB, aquí se ve el pulso, la bajada de brillo, y se ve cómo pega una pequeña subida, otra pequeña subida, y luego baja. Cuando normalmente una estrella variable debería bajar, y luego subir, bajar, subir. Pero en cambio en esta es un pequeño salto. Es curioso. Aquí podemos ver el cambio de magnitud, que es de una magnitud, y que es magnitud 12, 13, o sea que realmente es relativamente asequible a un aficionado. O sea, un aficionado puede sacar este turno. ¿De cuánto es el periodo corto? Sí. ¿De cuánto es el periodo corto? ¿De días, meses? Hay para todos los gustos. O sea, tienes algunas RR de la Lira con periodos de mes y algo, hasta de 3 horas. O sea, tienes todo un plan. O sea, dependiendo, incluso, si ves que te va a hacer mal tiempo, coges una periodo largo y ya está. O sea, fácil. Pues aquí vemos una pequeña variación de las RR-AB. Nos quedamos con esta imagen, porque ahora vais a usarlo.
esas variaciones se repiten en otro Sí, periodo, no, esto aquí continuaría esto. pero iguales, Exactamente igual. con las mismas oscilaciones. Sí. En las aves sí. Ahora vemos que en otras no. Estas son las C, que son perfectamente regulares. Es una estrella variable más, no hay nada extraño. De hecho, esta ya se conoce prácticamente todo sobre ella porque es tan regular que es ver su variación, su modo de variación, su ecuación de variación, no te hace nada más. Luego estas son las importantes, que son las D, que se ven aquí dentro. Esta es la C, y aquí fuera, esta es la AB. Es una composición de las dos. O sea, es una suma de las dos ondas. O sea, tenemos la onda de la AB, se ve ahí el primer impulso, y la onda de la C. O sea, es algo bastante curioso, que es, aquí se ve el periodo de la observación, 12 horas. O sea, este tenía 3 horas y algo. O sea, es bastante rápido. Hay una que es mucho más rápida que no llega a 1 hora. Pero esa es una magnitud imposible. Modos de pulsación. Vamos a ver por qué hace esos pulsos. Bueno, existe una estructura múltiple alrededor del pulso principal, como hemos visto en la AVE, se ve más claro que en la D. En la AVE se veía que tenías una estructura principal, la onda normal, y un pequeño pulso. Por eso es una estructura múltiple alrededor del pulso principal. Ahí tenías una onda y luego 2 ondas más pequeñas, por lo tanto tienes 3 ondas, una suma de 3 ondas. Hay un gran amortiguamiento en el máximo. En la D se ve perfectamente que puedes pasar de tener un pico a tener una ondita. O sea, es como imaginaos en mar, tener una ola grande y luego de repente venirte una pequeñita. Es una transición continua, es decir, en la D, la que teníamos las dos ondas, continuamente está pasando de una a otra, oscilando. O sea, no es de repente tener una grande y luego tener una pequeñita, vas pasando de una a otra continuamente. Ahora veremos por qué se produce ese paso de una a otra. Y tiene una alta velocidad. Eso es muy importante para más adelante, porque hace que muchos modelos que han intentado explicar el por qué se producen esos pulsos fallen. Porque todos los modelos es para baja velocidad. Pero la velocidad que tiene es tan alta, esa variación de horas, en algunas estrellas que se cargan todos los modelos. Los modelos que hay, que tanto estoy hablando de ellos, pues hay dos: resonante y el magnético. Vas a ver el resonante primero, es el más fácil entre comillas. Porque los modelos, cuando te pones a estudiar la parte de ecuaciones, ahí hay que echarle tiempo. Es una frecuencia que relaciona la zona radiativa, es decir, que es una frecuencia de oscilación interior de la estrella, que la zona radiativa, la zona más interior de la estrella, si lleva la misma, la zona radiativa relaciona con el brillo exterior y por eso se producen los cambios de brillo. Según la estructura, según si tenemos una resonancia. Si hay una resonancia, quiere decir que tenemos una resonancia interior que va pasando al exterior, cada vez más amplia, y hasta que por eso se produce el cambio de brillo en la D. Pasar de la subida grande a la pequeña. Así que nada, el resonante se ha descartado hace 10 años, porque se ha encontrado una estrella que no lo cumple. Y tiene exactamente las mismas características que todas las demás, pero hay una estrella, sobre todo una estrella, que no lo cumple, pero no lo cumple, vamos, ni por asomo. Pero en cambio porque es muy rápida. En cambio para las lentas, el modelo resonante es perfecto. O sea, puedes predecir todo lo que quieras. Pero en cambio para las rápidas, luego tenemos el modelo magnético,
que es un modo radial deformado. Es decir, en palabras sencillas, es como la Tierra. Tú tienes un eje de rotación y el eje magnético está desviado respecto al eje de rotación. Ya está. Tan sencillo como es. Y eso produce una componente cuadrupolar. Esta tiene una componente dipolar, porque aquí se supone que el momento magnético, o sea, el eje magnético y el eje de rotación están alineados, por lo tanto tienes dos polos. En cambio en esta, como están desalineados, tendríamos como una especie de cuatro polos, por eso se llama cuadrupolar. Es un pulsador oblicuo, es decir, como los pulsa, que expulsa, que si tiene la suerte de que pasa por delante, pues ve variación. Si tiene la mala suerte de que no te pasa por delante de brillo, no tiene variación. Eso puede explicar el que exista estrellas RR Lyrae con efecto blanco, pero que no lo vemos y creemos que son de tipo C, o sea, regulares, pero que realmente no son irregulares. Simplemente que no las estamos viendo inclinadas con el ángulo correcto. Tan sencillo como eso. Vamos a pasar de modelos a la parte ya más camina, un programa de observación. Cómo se han observado las estrellas para saber si son de un tipo A, B, C, D, y si tenemos la D, pues si se ajustan bien al modelo magnético, al modelo resonante, que ya hemos dicho que no vale, pero ¿por qué no vale? Veremos por qué no vale. Y si se ajusta al modelo magnético, ¿cómo de bien se ajusta? Que en astrofísica no hay nada perfecto. O sea, los ajustes son hasta que el tiempo de ordenador te dejan, que un superordenador para procesar te deja, o hasta que te aburres de poner términos. O sea, si te aburres, pues dices, vale, corta. Pues tenemos el programa macho, Ogle y Cobol. Macho, os digo las siglas, que son muy raras. Massive Compact Alloy Object. O sea, objetos compactos de halo. Masivos. Compactos y masivos. Este proyecto vino muy bien para las RR de la Lira, porque las RR de la Lira están en halo, se encuentran en halo. El Nobel es Optical Gravitational Lensing Experiment. O sea, observación de microlentes gravitacionales. Nobel Cobol 70. El Cobol, la ventaja que tiene sobre macho y Ogle es que macho y Ogle se encuentran en la Tierra. Cobol, al encontrarse en el espacio, puedes hacer observaciones de muy largo periodo. Tanto si tú coges una estrella que tenga un periodo de oscilación pequeño, que tiene mucho tiempo para observar, puedes sacar muchos periodos. Por lo tanto, el error te disminuye. Si tienes 6 periodos, mucho mejor que si consigues uno con macho, aunque tenga más resolución macho. Pero dices, vale, tengo muy buena resolución, pero me falta. Para ver cómo de bueno es al final. Por eso, Cobol al final, aunque teniendo menos resolución, ha conseguido mejores resultados que nosotros. Aquí tenemos la imagen de Cobol. Esta es una RR Lyrae tipo B. Se ve la parte, aquí estaría el pulso C más regular y aquí tendríamos el pulso grande, es el debido al AB. O sea, si recordamos la composición de los dos pulsos, la tenemos aquí. Se ha colocado de tal forma que en vez de tener una gráfica extremadamente larga, se coloca más. O sea, en amarillo iría a continuación en rojo, en verde a continuación en amarillo. O sea, no es nada extraño, no es que se produzca así y luego así. Es simplemente por compactar. Una pregunta, ahí en la roja, por ejemplo, Sí. Todos esos puntos, los puntos que hay en una mirada vertical, que corresponden a distintas observaciones del Sí, a distintas observaciones.
O sea que unas veces va, digamos, por arriba Sí, y una vez que va otra por va arriba, otra vez que va por abajo. y Eso va va alternando. produciendo la oscilación. Sí. Se ha colocado de tal forma para que se vea la oscilación Vale, perfectamente. vale, Ahora luego veremos una de esa modulación cómo va pasando, vale. cómo se va achatando y en el lugar ampliando. Vale. Si tenéis preguntas, podéis seguir haciendo preguntas. Bueno, los análisis de las observaciones mediante el desarrollo de Fourier, como se hace todo en astrofísica. A mí me ha tocado hacer desarrollo de Fourier y hacer estamos. Madre mía. Luego, con los análisis se ha confirmado el pulsador oblicuo, es decir, que sí que es cierto lo de que está el eje desalineado respecto al eje de rotación, está desalineado respecto al de magnético respecto al de rotación. Y una vez que tengamos un pulsador oblicuo, que veamos momentos más o menos brillo, dependiendo de la oscilación de la estrella. Y se ha analizado sobre todo esta estrella, la SS Country. ¿Por qué se analiza esa estrella? Porque tiene un periodo extremadamente corto. La imagen anterior de todo era de SS Country. No, la anterior era de una 0, 0, 1... Ahora con la de la SS Country. Pero es un prácticamente igual. Tenía las dos, pero son muy similares. Porque las dos son del mismo tipo de estrella. Lo único que varía es el periodo. Pero si tú no compactas las dos, son iguales. No hay diferencia. La SS Country tiene periodos de 2 horas. En efecto, pero en la modulación, no en... Aquí se ve bien la modulación. Por fin ya vemos la modulación. O sea, antes teníamos la curva que sí, que teníamos una curvita adentro, pero no sabíamos de qué venía. Pues aquí tenemos esa curvita adentro, que así podemos ir viendo cómo va evolucionando. Se ve que va ampliando y a partir de aquí se empieza a achatar hasta que se vuelve plana. En este momento en que se volvería plana es cuando tendríamos el modo C, que no existe modulación, por lo tanto tenemos una curva suave. Aquí y aquí es cuando tenemos el modo AB, y por aquí es los modos intermedios, que se veía que estaba rellenando la curva. O sea, aquí ya tenemos el dichoso efecto gas. O sea, es simplemente una modulación en el periodo. Modulación. Es decir, ¿cómo son las estrellas que tienen efecto blanco? Pues se mira sobre todo la relación magnitud-metalicidad. ¿Por qué? Porque es fácil de medir las cosas. Medianamente fácil. Sobre todo la magnitud. La magnitud, más o menos con estrellas de referencia, pueden medirla. Y además, para esta estrella que se utiliza como estándar en astronomía, para distancias, saber su magnitud es extremadamente importante. ¿Dónde se encuentran? Sobre todo en cúmulos globulares. Antes he dicho que eran estrellas de población 2, que eran baja metalicidad. Las estrellas de baja metalicidad normalmente no se encuentran en el plano de la galaxia, se encuentran orbitando de forma elíptica. Y totalmente lineal. Tenemos aquí la galaxia, está aquí. Y además, donde es más fácil encontrarlas, no quiere decir que fuera de cúmulos globulares no existan. Quiere decir que es más difícil encontrarlas. Se va a cúmulos globulares porque sabes que allí va a haber. O sea, no te vas a poner a buscar por todo el cielo, pues dices, si apuntas M13, ahí sí que tengo. O sea, va directo. Mucho más sencillo. Eso se ha observado sobre todo en M3, 13 y 92. M3 y M13 tienen más o menos la misma edad y la misma metalicidad. M92 es un poquito más joven y tiene una metalicidad menor. Eso tiene una cosa buena, el observar cúmulos así, porque así vemos si la metalicidad y la edad influyen en la aparición de este efecto, esta modulación. Y también en la gran nube de Magallanes.
para descartar posibles influencias locales. Si se producen aquí, puede ser porque es debido a la propia evolución de la galaxia. Si se produce en la Gran Nube de Magallanes, que tiene otra composición totalmente diferente, ya empiezas a descartar dichos factores. Fotometría. Medición de brillo en la estrella. ¿Por qué hacemos la medición de brillo? También para descartar posibles orígenes de este efecto. Este efecto ya hemos visto que podíamos comprobar si era debido a la metalicidad y a la edad. Porque en los modelos de pulsadores incluyen metalicidad, edad, rotación, modos de pulsación en la estrella. Hay una cantidad enorme de factores. Con las observaciones, que siempre es lo último. O sea, las observaciones son los que te dan o te quitan la razón en los modelos que tú hagas. O sea, tú puedes hacer un modelo precioso que te explica todo, si luego llega un astrónomo y te pone una observación y dices, no, aquí no se cumple, pues a buscar. Fotometría en banda K. ¿Por qué en banda K? Pues porque es la que menos error hay para grandes distancias, hay muy poquitas distancias. Aquí tenemos en el mapa. Perdona, ¿podrías explicar un poco a qué llamas banda K? Sí, la banda K es milimétrica, ¿no? Es porque Banda K de radio. ¿Te referías? La radio es banda K. Cuando has dicho banda K, ¿a qué te referías? Banda K es en el infrarrojo, bastante más lejos del infrarrojo. Ah, vale. Por eso, ahí tenemos un poquito la distinción del medio. ¿Qué pasa? Así nos quitamos posibles influencias del medio en la variación de brillo de la estrella. Pero la atmósfera es bastante absorbente de radiación. Sí, por eso en banda K observó todo. Por eso hay un color K. ¿Y el color de esa escuta es lo de la altura, no? Pues no lo sé. Porque yo de astronáutica. Yo tiro directamente de observaciones. La altura. Eso para los que controlan las alturas de los satélites, porque no sé. Aquí tenemos observaciones en banda K de M13 y de M3. Esta parte es donde estarían las RR de la LIR, muy parecida. Aquí hay un hueco, eso porque a M3 le falta un tipo de estrellas, que son las BL Hercules, otro tipo de variables, que me lo he explicado. Variables para todos los gustos. Pero esto demuestra, cuando se analiza bien, las observaciones aquí así rápido, demuestra que el brillo de la estrella, bueno, que la edad. La edad es brillo. Sí. Y entonces aquí. Bueno, esto es un diagrama HR para cada cúmulo. No me da cuenta de decirlo. Estoy acostumbrado a verlos, para mí ya son evidentes. Esto es un diagrama HR para cada cúmulo. Aquí tengo la distribución de estrellas en el diagrama para M13 y M3. Con esto que descartamos la influencia de la metalicidad y de la edad. Así. Como son iguales. Esto es una estrella. Sí, Oh, hay muchas. El puntito de aquí es una estrellita del cúmulo. Por aquí los puntos son buenos. Si se puede ser más fino, se vería mejor la cantidad de estrellas que hay. Y eso que solo estamos estamos en punto de variable. De posición. No. ¿Cómo que no? Bueno, sí, Arriba abajo. sí, pero Claro. yo me refiero a variables, estaba pensando en variables de estas. Variables de estas es aquí. Las variables están aquí. Sí, es variable de aquí, pero a periodos enormes. A periodos comparables a la evolución de la estrella. O sea, periodos de millones de años. Aquí teníamos la traza de las... ¿Recordáis el diagrama inicial? Se veía un trocito. Aquí tenemos las estrellas variables.
Aquí está la secuencia principal. Y aquí arriba el gigante. Con esto ya descartamos, es decir, el efecto modulador este que estamos hablando todo el rato de, que no sabíamos por dónde venía, ya descartamos que pueda ser de la edad y de la metalicidad del cubo. O sea, ya nos quedan muy poquitas posibilidades, que es módulo de pulsación y si el pulsador oblicuo o el resonante. El resonante he dicho que no es válido, pero no he dicho todavía por qué. Pues imposible. ¿Por qué es imposible? Porque se han hecho modelos para M3 y M13 y los modelos indican que la variación se tendría que producir pasados 5 gigaños. Y la variación se produce pasados 2. O sea, según los modelos, necesita 5 gigaños para que se empiece a producir el efecto blanco. En cambio, se ha observado que con 2 gigaños ya se produce. Por lo tanto, la edad no es importante. La edad da igual. La que sea, así ya nos hemos quitado un posible problema. ¿De dónde viene? Metalicidad. A priori, hay mayor incidencia en la zona del bulbo, en la Vía Láctea. ¿Por qué? Porque hay mayor metalicidad. Pero, bueno, espero, me voy a guardar para luego. Y a priori, se produce más en la Vía Láctea, porque todavía no hemos observado las nubes de Magallanes. Por eso tomamos un indicador de metalicidad con el hierro, porque es muy estable y muy conocido mediante el desarrollo de Fourier, o sea, ajustes de la metalicidad. Podemos saber perfectamente qué metalicidad tiene cada estrella. Es decir, situación actual, las estrellas estamos teniendo. Algo sí que sabemos, es que no tengo ni idea. O sea, es genial. ¿Por qué? Porque es independiente de la metalicidad. Porque, por ejemplo, hemos dicho que influía más en el bulbo de la Vía Láctea, porque tenía mayor metalicidad. Pero cuando observamos las nubes de Magallanes, con macho o algo, hay un problema, y es que allí hay menos metalicidad y hay la misma incidencia de este efecto. Es decir, que da exactamente igual, o exactamente no, porque una estrella sin prácticamente metales no se va a producir. Da prácticamente igual que tenga mayor o menor metalicidad la estrella para que se produzca o no este efecto. Independencia de la edad, lo acabamos de ver, que M13 y M3 tienen distintas edades y da exactamente igual. M92 es más joven que M3 y M13 y también se produce con el mismo índice. Independencia de modelos físicos. Teníamos el modelo resonante. El modelo resonante no se ajustaba. El modelo magnético se ajusta, pero solo en parte. Porque con las estrellas muy rápidas, como la SS Cancri, se veía el efecto modulador perfecto. Con esa estrella no se ajustaba ni nada. O sea, el modelo magnético tampoco nos vale para muchas estrellas, pero no para las más rápidas. ¿Se debe simplemente a la rotación? Pues lo más probable es que sí. Es decir, todas las observaciones que hemos hecho al final nos llevan a la conclusión más sencilla, que casi siempre es la correcta. Es que simplemente por rotación de la propia estrella. O sea, no tenemos nada más. Futuro, pues cuantas más observaciones se hagan mejor, como todo. O sea, más observaciones, más datos, más análisis, menos errores en los análisis, mejores ajustes podemos hacer. Por ejemplo, en la estrella que se veía en el análisis de Pogot, se ha llegado al ajuste de orden 24 términos en el ajuste, enorme. De 24 términos es hacer la derivada parcial, si se nos suena, derivada 24, de orden 24. O sea, alguien se puede hacer eso. Pues se ajusta hasta orden 24, más allá ya no. Por eso, cuanto más observaciones y más análisis, pues hay que hacer nuevos modelos de ajuste de brillo, porque los dos modelos principales que hay nos ajustan
el modelo resonante de los años 70 y el modelo magnético, mucho más sofisticado, se ajusta mejor, pero es del año 2001 y no es perfecto. Desarrollo de Fourier para estudiar diferentes poblaciones y de diferentes poblaciones de diferentes edades, de diferentes cúmulos, por lo mismo que he dicho antes, para ajustar mejor a una curva, porque si solamente tenemos 3 periodos, puedes encontrar un montón de curvas que se ajustan, pero si tenemos un montón ya no, porque hay pequeñas modulaciones interiores que en 3 periodos no se producen, porque ese efecto, digamos que tenemos una onda grande, es como si viniese una pequeña ondita que la perturba, por eso baja o sube. Si entra en resonancia o no, baja o sube. O sea, va haciendo una oscilación. Y observar más cúmulos globulares. Hay observaciones de 3. Y no se conocen 3. Ya solamente el catálogo de Messier hay unos poquitos más. Apuntas a Sagitario y ahí tienes, pues solamente hay estudiado aquí en 3. Al principio, cuando has puesto las curvas de luz del tipo C y D, ¿no da la impresión de que tiene mucha dispersión en los máximos y los mínimos? La C sí. Pero era, curiosamente, como es la menos estudiada, esa es la mejor curva que he encontrado en el estudio. Simplemente porque no sabe perfectamente su variación y todo eso. La gente no se puede estudiar eso. De detección, de medida. Aquí, esta curva es de aficionado. Dispersión grande. Esta curva es de aficionado, de hecho. Se nota que no es una profesional de la profesional. De hecho, curvas estas. Es por los medios. ¿Tiene la barra de error? Porque le ha faltado ponerla, joder, eso tampoco es ningún demérito. No, sí, de hecho, hacen la media y es perfecta, o sea, perfecta de maravilla. No lo ha puesto porque lo más seguro es que si él ha utilizado siempre el mismo No, momento. esto es de varios observadores. Cada circulito es de un observador. Por eso digo que es de aficionados esta curva. Pero sin embargo, eso es Está muy bien hecha. Está un aficionado, sacar este buzo no lo saca. Este sí, evidente. Pero este difícil. También es un aficionado con un bicho muy grande. O sea, el efecto Blasco es... ¿A qué llamas efecto Blasco? El efecto Blasco es esto. Tú en principio tendrías que tener una curva, vamos a fijarnos solamente en la base exterior, ¿no? Que ya de por sí es extraña porque hay un pequeño salto. Antes de volver a subir, hace una pequeña bajadita. Que dices que no hay simetría. No hay ninguna simetría. Bueno, eso... Pero lo interesante de este efecto es esto. Es esto. Es que esta modulación va variando. Es decir, tienes el pulso principal y un pequeño pulso que en tiempo no se corresponde con el principal. Es decir, no va al unísono. Cuando coinciden, hace la bajada. Obliga al pulso principal a hacer la bajada. Por eso es muy importante estudiar esto porque dice, vale, tenemos una estrella estándar, pero que de vez en cuando nos hace una pequeña ahí como jugarreta. Pues es ver de dónde viene esta pulsación. Que no tiene distintos componentes, digamos, porque si coges la curva 3 horas o 4 de hoy, o un mes, y la coges dentro de 3 meses, no sé, no encuentro lo mismo. O sea, puedes encontrar los mismos componentes. Al final acabas encontrando lo mismo, porque dos ondas al final acaban coincidiendo. En algún punto. Es en algún punto de interferencia. Sí. O sea, lo único que ese punto puede ser muy largo, de periodo de meses, o periodo de 2 horas, como es ese cambio. Entonces, puedes tener una modulación tremendamente rápida, Sí. o una modulación
que va haciendo que el pulso principal vaya oscilando muy lentamente. Por eso, ese es el problema, que si haces poquitas observaciones, puedes creer que tienes un pulso muy lento, o que directamente no tienes pulso, que tienes el primer tipo, la AB, pero realmente sí que puede que estés teniendo ese efecto por detrás. Lo que pasa es que es tan lento que entre esas observaciones no lo has notado. Puedes achacar los fallos, la pequeña bajadita, al efecto del sistema, a la turbulencia, no sé. La primera imagen que pusiste, dijiste, esta es la RR del IRA, ¿no? Sí. En un planiferio normal, o sea, de los aficionados, que solo tienen la más importante de la constelación del IRA, ¿cuál sería? ¿No sabes? Creo que la RR de la Lira queda bastante lejos de la Lira. Honestamente. Queda bastante alejada, creo que queda hacia arriba. No tiene que ver nada con la No, SEO 7 no. no. Está alejadita. Tiene magnitud 8. Es asequible. No es localizable cerca de las más importantes. Está alejado. Pero en los planetarios, tipo Starry o Stellarium, eso no suele venir. Si tienes curiosidad por verlo, ¿dónde está? Es atinadito. En el diagrama HR que has puesto antes, parece ser que son estrellas bastante más masivas que el Sol, ¿no? Lo digo por el efecto, las estrellas ya que tienen una cierta masa superior a la del Sol, lo que más o menos se dice es que su proceso de emisión de radiación es distinto a las estrellas pequeñas. Sí. Que tiene Pero estas son por los son muy posibles efectos que mayores. puedan tener en una estrella grande, una estrella de mucha masa. Son muy poquito mayores que eso. O sea, son comparables. O sea, es una y media, dos, mayor que eso. Es una estrella de población 2, ¿sí? Tiene menos metalicidad y más grande. Pero no es mucho más grande. O sea, no estamos hablando de una estrella de 30 o 40 masas solares. Estamos hablando de más pequeña. Por la posibilidad de que oscilara más o menos en función de... No, de hecho, si hiciese esa oscilación, se notaría en la metalicidad, variaría. Pero no la estamos notando. La metalicidad siempre permanece constante. Es una cosa buena porque lo puedes usar de indicador. Por eso se usa de indicador de distancia. Le sabes su metalicidad, sabes su brillo, más o menos. Y puedes saber a qué distancia está. Lo de efecto Blasco, lo de Blasco, ¿es el apellido de alguien o son las Sí, siglas el descubridor de la variación. o son las... o son... No, es el apellido del descubridor. Se descubrió en el siglo pasado, o sea, es reciente. O sea, se descubrió después que lo del corriente rojo, se sabe. O sea, bastante reciente. A distancia, si está en un cúmulo, sabe. El problema es que se utiliza como indicador para la distancia de cúmulo. Pero a lo mejor lo puedes sacar por Claro, otra estrella. no, porque las estrellas variables que suelen haber en los cúmulos son en realidad. Claro. Y el problema es ese, que si no sabes perfectamente cómo funciona una R de la vida, no sabes exactamente la distancia hasta el cúmulo. Por eso tienes unos errores enormes, pero no conoce bien esta estrella. Al principio también has dicho que tiene una gran influencia en la astrofísica, en las estrellas. Sí, porque estamos usando las de medidor de distancia de un cúmulo globular. Un cúmulo globular, por ejemplo, la Andrómeda, lo utilizamos para medir la distancia de otra galaxia. Por ejemplo, en las distancias de toda la disposición de los globulares alrededor de nuestra galaxia se basan en estas estrellas. Lo digo porque, siendo como dices que es una estrella de la que no sabemos casi nada. Algo se sabe. Se sabe de un tipo de estas, pero hay tres. Por lo tanto, no es algo que se pueda utilizar fácilmente como un medidor. Porque Lo que se hace, cómo funciona y por lo tanto las mediciones que puedes hacer con ella no son como muy seguras. lo que se hace normalmente es
de los tres tipos que hay, coger la C, que sabes que una regular, y ya está. Te quita de problemas. El problema es que si tienes 20 variables de estas en un cúmulo regular, a lo mejor te quedas con 3. ¿Y la C está bien explicada, está bien modelada? Sí, es muy regular. De todas maneras, también has dicho que el máximo y el mínimo se conocen perfectamente, ¿no? Entonces sí sirven Sí. para medir distancias. Hay algunas, por ejemplo, las muy rápidas, las SS Country, o las SS Country, que ahí esa estrella se sabe que es una R de la lira por la composición, por la variación de brillo, por la curva de brillo, pero directamente ahí te hace unas modulaciones espectaculares. O sea, las muy rápidas no se conocen, prácticamente en las variaciones. Las lentas sí. O sea, si tomamos la R de la lira propiamente dicha, esa sí se conoce perfectamente, máximo mínimo. Pero las que son demasiado rápidas ya no. Y ahí ya cada una hace una cosa. Y has hablado de variaciones en la metalicidad. Eso, o sea, es... No, que la metalicidad no influye. no influye. Es decir, que puede estar en una zona muy poco metálica, que en efecto blasco aparece, o puede estar en una zona muy metálica y en efecto blasco también aparece. Vale, pero la propia estrella no vale. Una estrella. La estrella varias metálicas, pero Ya, sí. Hemos hablado de análisis de Fourier y pensaba que era... no, la metalicidad influye, se ha visto que no influye porque el nivel de influencia en el bulbo, en una zona muy metálica, comparado con la nube de Magallanes, tienes prácticamente la misma cantidad de población en este una galaxia. ¿Algo más? Muchas gracias. Si queréis, podéis detrás, por la opción, está aquí en internet.